La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Muy bienvenidos al programa Fe sin Barreras. Como todos los días, de lunes a viernes, aquí estamos transmitiendo este precioso programa que nos ayuda todos los días, compartirlo con todas mis hermanas y mis hermanos que en diferentes países ya nos sintonizan, y le damos gracias a Dios porque Dios es fiel. Su fidelidad es su naturaleza. Ser fiel es su naturaleza de Dios. Él dice que Él hace cumplir su palabra. Así que hermano que nos estás escuchando por primera vez, te estoy invitando a que siempre tengas en cuenta que la visión que Dios dio a la vida nuestra es que llevemos el Evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo a un estándar, a un nivel conforme el nivel que Él estableció por la redención. Si alguien está viviendo bajo el nivel de lo que es la redención, no está disfrutando lo que es la vida en Cristo. La palabra de Dios dice que de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Ahora, no podemos decir yo estoy en Cristo, o tal vez lo puedas decir, pero la vida de nosotros debe de coincidir con la nueva vida que tenemos en Cristo. ¿Por qué? Porque como nueva criatura nosotros tenemos ese plan que Dios diseñó desde antes de la creación. Aleluya. Así que yo te estoy invitando también para que todos los días tengas provisión. Esto es alimento. ¿Por qué? Porque versículos bíblicos son los que nosotros usamos para poder expresar, hablar, compartirte la voluntad de Dios, porque Él desea que se viva el plan de Dios en cada uno de nosotros. Algo muy importante que es relacionado a recibir la palabra de Dios, la actitud que tenemos en el corazón para recibir la palabra de Dios. Si nosotros recibimos la palabra de Dios genuinamente, vamos a tener nosotros alimento, conocimiento, crecimiento. O sea, hay muchos beneficios que tiene cuando nosotros dejamos que la palabra venga y entre a nuestro corazón y haga el efecto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es para el hombre espiritual, el hombre que nació de Él. Y veamos algo que me llamó la atención hace rato que estoy leyendo aquí varios versículos, y que son versículos muy profundos que nos llama la atención compartirlos. Ahí en Efesios capítulo 1 versículo 4 dice, según nos escogió, la palabra de Dios nos habla y nos dice, según nos escogió en Él, en Cristo. En el versículo 3 del capítulo 1 de Efesios dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, el apóstol Pablo escribiendo, sí, guiado por el Espíritu Santo, dice, porque nos bendijo con toda bendición espiritual. Eso a mí me
impresiona, me impacta. ¿Por qué? Que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Yo digo, ¿cómo puede una persona estar en lugares celestiales? A solo que estés viviendo la vida en el Espíritu. Y eso es algo que está completamente olvidado dentro de las tradiciones evangélicas cristianas. Se enseñan muchas cosas, pero no se pueden vivir porque no hay una aplicación correcta, como lo que estoy hablando ahorita aquí. Para muchas personas esto que estoy diciendo es cuando yo me muera, cuando yo me vaya al cielo. No. La Biblia está escrita para nosotros que estamos aquí en la tierra actualmente. Y Dios desea que usted disfrute eso. ¿Por qué? Porque es el plan de Dios. Una vez más voy a leerlo. Dice la Escritura: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Y el estar en Cristo Jesús para muchas personas deben de concientizarse de que estamos hablando de un plano espiritual, algo que no pertenece a la dimensión del raciocinio, de la capacidad intelectual, sino de la sabiduría espiritual que es de Dios. Así que, hermano, hermana, dice la Escritura que nos bendijo con toda bendición espiritual. Yo no me explico por qué por muchos años, yo en lo personal, yo hablaría por mí, estar ubicados en la dimensión ya de su reino, quiere decir que puedo vivir aquí en la tierra la voluntad de su reino aquí. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios aquí en la tierra como en el cielo. Y ahora, si usted solamente medita en el versículo capítulo 1, versículo 3 del libro de Efesios, usted se va a dar cuenta que yo no estoy inventando o que no, escrito está. Y por años yo lo leía, pero no me ubicaba que esto es una posición que yo tengo en Cristo Jesús. Cuando uno ya se ubica y dice, estoy en Cristo. Ya, o sea, físicamente estamos aquí, pero estamos fusionados. ¿Qué es fusión? Algo que no se puede separar, está junto con Cristo. Estamos fusionados con Él. ¿Por qué? Porque somos nosotros ahora plan de Dios en Cristo. Ahora, vamos a darle más. En el versículo 4 dice, según nos escogió en Él. ¿Quién te escogió a ti? ¿Quién me escogió a mí? ¿Quién hizo el proyecto este proyecto divino? De que yo viva y disfrute, fíjate, las cosas que pertenecen a los lugares celestiales aquí en la tierra. Porque aquí es en la tierra donde yo tengo que vivir esa realidad. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Aleluya. Esto se está poniendo sabroso. Esto se está poniendo muy bueno. Pero necesitas tú darte la oportunidad de darte cuenta de algo. Si usted no es una persona que sabe que con el corazón se cree, esto no lo vas a entender. Pero si tú sabes que se cree con el corazón, no con la cabeza, con el corazón. Y es ahí donde tenemos ahorita cientos de miles de hijos de Dios lindos que Dios los escogió, pero están viviendo abajo del estándar de la redención, de lo que pertenece ser redimido. Y estoy hablando en general, no estoy hablando de cierta cultura. Yo no mido el bienestar financiero para saber que estamos bendecidos. No, eso no es bendición. Porque yo veo a personas que tienen dinero
que son cristianos, aunque están viviendo en ministerios y están viviendo problema tras problema, problema tras problema. ¿Por qué? ¿Por qué se vive así? Porque no se está desarrollando la vida espiritual, se está desarrollando la vida eclesiástica, las costumbres, tradiciones de la iglesia, la lectura, la oración, la música, la adoración y todo. Es perfecto, pero no es completo. ¿Por qué? Porque tienes que aprender a creer con el corazón y que el Espíritu Santo tenga, óigalo bien, tenga el control en tu espíritu. Porque una vez que eso se logra, ¿sabes quién te puede parar? Nadie. No existe demonio fabricado en todo el infierno que pueda pararte. ¿Por qué? Porque ahora estás fusionado con Cristo. ¿Entiendes? Cuando una vez estás tú fusionado con Cristo, ¡oh, aleluya! Es algo poderosísimo. Dice el versículo 4 de Efesios 1:4, dice, según nos escogió en Él. ¿Quién te escogió? ¿Quién me escogió? El creador del universo. ¿Usted cree que en Él hay imperfección alguna? ¿Usted cree que suceda algo que Dios no tenga la capacidad? Estamos hablando del omnipotente. Y si tu nombre ya está escrito en el libro de la vida, aleluya, aprovecha el todo de Dios. Número 1, Él me escogió. Esto que enseño todos los días destruye todas las ideologías religiosas cristianas, enseñanzas que no tienen un fundamento para poderla ejercer y vivir, porque no se tiene ese carácter. Mira lo que dice la Escritura en el 4, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y ahí, este versículo, para muchas personas que lo dicen, eso es imposible. Bueno, afortunadamente escrito está que todo es posible para el que cree en Él, pero con el corazón se cree. Cuando uno cree con el corazón, uno se va a quedar ahí y va a decir, claro que puedo yo vivir conforme a la perfecta voluntad de Dios, sin mancha, ¿sí? Santo y sin mancha delante de Él, viviendo en santidad y sin mancha delante de Él. ¿Por qué? Porque estoy en Cristo, por gracia. ¿Sí? Así como la Escritura nos dice que por gracia, dice aquí mismo en Efesios 2:5, la Escritura nos dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Fíjate nomás. O sea, Él fue el mismo Señor que aplicó en nosotros la gracia para que nosotros tuviésemos la vida nueva, la salvación. Y una vez que tú tienes esa realidad de la salvación, tienes, lo voy a decir directo, tienes un ADN en el espíritu nuevo. Eres una nueva criatura. Recuerda que yo no me puedo ir de este programa sin antes no hablar de 2 Corintios 5:17, porque de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. O sea, estamos fusionados. Me gustaría que mi hermana me apoye ahí y me escribiese la definición de fusionado, para que veamos lo que el diccionario dice, que es una fusión, que es algo que se une, porque esa es la realidad de la iglesia.
Lamentablemente nosotros, por el tipo de enseñanza que recibimos, siempre tenemos una vida de dificultad, de problemas y pues es muy fácil refugiarse en justificaciones y quitarte de encima una responsabilidad que tenemos, pero nos quitamos responsabilidades. Te voy a decir por qué. Porque no creemos con el corazón de que tú puedes vivir en santidad. Tú naciste de un ADN, nacido de una simiente incorruptible que es perfecta, Dios mismo. La vida que Dios te dio en el Espíritu es perfecta. Esa vida que Dios te dio es su vida, de una simiente incorruptible. Fusionar es el verbo. Significa unir o combinar dos o más cosas en una sola. Estamos fusionados con Cristo. Ahora, busque en Cristo un defecto. Estoy hablando del Cristo resucitado. Pero ¿qué sucedió por muchos años? Tenemos una escasez de la sana doctrina, del evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo. Y si usted por primera vez me está escuchando, vaya y le dejo que vaya al libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, estos 4 libros del Nuevo Testamento, y se va a dar cuenta que el reino de Dios es una realidad actualmente. Somos linaje de ese reino, porque somos reyes actualmente. Esto es algo, hermano, pero estás hablando muchas cosas que no se oyen, muy comunes. Qué bueno que ya se dio cuenta. ¿Por qué? Porque ya se acabó el tiempo de la religión, ya se acabó el tiempo de jugar con las cosas que no son realmente santas conforme a la perfecta voluntad de Dios. Estoy hablando ahorita que por esa gracia, estoy leyéndote en Efesios, por gracia fuimos salvos, dice en Efesios 2:5. ¿Sí? Por gracia fuimos salvos. Y dice, y juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahí dice, esto está en Efesios 2:6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios es un manjar para que te ubiques dónde está tu vida actualmente, cómo aplicar la vida del cielo aquí en la tierra. Por ejemplo, en el cielo nada falta, nada sobra. Mientras tú no tengas esa mentalidad aquí en la tierra, siempre vas a estar batallando, dependiendo del negocio, dependiendo de la economía, dependiendo de asociaciones que no son buenas para ti. Muchos cristianos tienen asociaciones con personas que son impías. ¿Por qué? Porque cuidan su economía, pero no están cuidando su santidad. Por eso muchos nosotros tenemos que cuidar la santidad. Nosotros fuimos escogidos antes de la creación del mundo. Fíjate el proyecto de Dios. Para que ahora estemos delante de Él sin mancha, en santidad. Aleluya. Voy a leer en Lucas, el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 75. Dice, en santidad, en justicia delante de Él, todos nuestros días.
Yo cuando leía esto decía, santo Dios, pues ¿quién lo irá a hacer? Nadie. Pero ¿quién me había dicho que nadie me había enseñado? Nadie me había enseñado que yo era nueva criatura, que vivía en el Espíritu, que ya soy Espíritu, que mis sentimientos no van a determinar quién soy. Dios determinó quién soy, por gracia. Él me escogió y dijo, Eduardo, tú ahora eres un ser espiritual. Y sabes que tu ser espiritual está dentro de ti. Desde ese día comenzó mi revolución en mi vida y comencé a enseñar diferente. ¿Por qué? Porque esa es la realidad. No fue obra que yo hice, no fue obra que usted está haciendo. Ahorita la gente quiere ganarse los méritos para poder agradar a Dios. ¡Eje! La gente está batallando para la obediencia. Ser obedientes. Para andar en amor. ¡Hey! Si usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene amor. Porque la principal característica de la vida santa es el amor. El amor no el amor, el amor que, ¿cómo te puedo decir? El amor de Dios está en la principal característica del fruto del Espíritu. Y así que en Lucas 1:75 dice, en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Vea la palabra en justicia. Porque ahí la justicia de Dios es la que debe de gobernar tu espíritu. Es la que debe de someterse tu alma, tu voluntad, tu inteligencia, tus deseos, tus emociones. Y en este caso, la nueva mentalidad que Dios te da a través de renovar el alma. Porque en Cristo Jesús operamos con la mente de Cristo, en el Espíritu. Ahí es donde opera la mente de Cristo. Para que nosotros podamos ahora operar con la justicia de Dios. Yo decía, ¿por qué dice la Biblia que los impíos son más astutos que los hijos de la luz? Astutos sí son, pero nosotros tenemos una justicia, tenemos ya determinada una justicia en la cual nosotros vivimos. Y esa justicia me dice a mí que yo soy cabeza y no cola. Esa justicia me dice a mí que un impío no puede venir y usarme como trapeador. ¿Por qué? Porque eso es lo que está sucediendo hoy en día. Hay una justicia divina que tú tienes que aprender a saber vivir en esa justicia. Lo que ya Dios hizo y ganó y logró por la muerte y la resurrección. ¿Sí? Escúchelo bien. Si Jesús no recibió la corona de espinas nomás por tener una corona de lujo. No, eso creían los que lo crucificaron. No, Jesús estaba recibiendo cada espina para matar toda enfermedad, ¿sí? Mental. Todo lo que es la capacidad intelectual, el psico, que hoy está de moda, todas las enfermedades mentales. Jesús pagó por ellas. Y estoy hablando de que pagó por las enfermedades mentales, emocionales. ¿Por qué? Porque ahorita tenemos la necesidad de que aprendamos a depender totalmente de esa justicia. Si está escrito, si Dios dice, esa es la justicia. Si la palabra de Dios nos habla, mira, en Efesios 2:10 hay una palabra ahí también muy tremenda. 2:10, mira lo que dice la Escritura. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra.
Eso es algo, aleluya, de reunir todas las cosas. ¿Sí? Pero para que entiendas el contexto de lo que estoy leyendo aquí en Efesios 1:10, dice la escritura en el versículo 7 en adelante, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. No dice que vamos a tener. ¿Por qué mucha gente se anda cabizbajo porque cometieron errores? Porque ellos no han desarrollado el potencial en el hombre espiritual. Cuando tú desarrollas, fíjate, el hombre espiritual demanda que tú formes un carácter, que formes madurez, que tengas integridad. ¿Por qué? Porque hay personas que no se dan cuenta el valor que tiene el ser formados. Por eso el Señor Jesús claramente dijo: vayan y hagan discípulos. ¿Qué tenemos hoy? Un mundo de pastores que nunca fueron discípulos. Nunca se formaron como discípulos. ¿Por qué? Porque no tienen un carácter, una posición en el reino. Eso te forja, te va forjando, te va formando, te va haciendo. Porque una vez que tú creces espiritualmente hablando y con un carácter, no te va a mover ni el dinero, ni las mujeres, ni te va a mover el mundo, nada te va a mover. ¿Por qué no te va a mover? Porque tienes un carácter. Tienes no te vendes, no te prostituyes. ¿Por qué? Porque eres linaje del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Yo sé que estoy hablando muy fuerte, pero es algo que es una realidad, la tenemos que hablar. Y si tú me estás escuchando, abre los oídos con una actitud correcta y di: ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué estoy batallando? Y si es necesario sentarte para formarte como un discípulo, siéntate y fórmate como un discípulo. Esto no es lo que sabes aquí, la manera de hablar y expresar, no, es la manera de cómo te conduces cada día de tu vida. Porque es la única manera que vas a poder reinar aquí en la tierra y hacer la perfecta voluntad de Dios para todo aquel que cree, dice la Biblia. Hoy tenemos la necesidad, porque muchos están diciendo: ya el mundo se va a acabar, que mira las guerras, ya están sucediendo guerras, están sucediendo terremotos. La Biblia dice que eso no va a suceder hasta que el evangelio del reino haya llegado a todas las naciones. Ahorita ha llegado a muchas partes la religión cristiana, pero el evangelio del reino no ha llegado. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque siguen mandando los impíos, siguen mandando los corruptos. No se está usando la unción, el poder que Dios le dio a la iglesia para atar a los demonios que mueven a los asesinos, a los rateros, a los políticos corruptos, a todo aquel que hace tantas cosas. Y que el cristiano pues vive el cristianismo. Necesitamos ejercer la unción, el poder que Dios nos dio, porque detrás de un hombre perverso hay demonios. Detrás de cualquier hombre que quiere hacer una ley para dividir familias, leyes para hacer de los niños mercancía como que si fueran cosas. Oh, eso es asqueroso. Esas son las cosas que vienen del mismo reino de las tinieblas. Aleluya. Voy a invitarte a que escuches esta información y no te vayas, quédate contento. Sonríele que Cristo le ama. No se me enoje, póngase contento y siga poniendo atención, porque es el plan de Dios, que tú vivas el plan divino. En Radio Vital, los valores, unión familiar, principios y fe son nuestro estilo de vida. Radio Vital, el complemento de tu vida. Regresamos en un momento. En Radio Vital buscamos estar siempre cerca de ti.
Conviértete en un misionero virtual, compartiendo la radio y nuestras redes sociales. Búscanos como @Radio Vital AZ, @Radio Vital AZ. Gracias, Dios, por tu palabra. Decide siempre ponerla primero. Escríbenos a nuestro WhatsApp +1 indicativo número 480-843-6502. Tu testimonio, petición, complacencia musical. Eres importante para nosotros. Déjanos tu saludo y haz parte de la familia Radio Vital. Continuamos con nuestra programación en Radio Vital, el complemento de tu vida. Esto sí está bueno, mírate encendido. Si alabas a Jesucristo, sale bendecido. Vámonos para la iglesia, vámonos para gozar. La Iglesia Ejército de Amor y sus pastores Eduardo y Blanca Urrea te invitan 11 de diciembre a partir de las 7 de la noche para que juntos disfrutemos de un evento especial con el Dr. Michael Jacobs. Recuerda, este jueves 11 de diciembre a partir de las 7 de la noche estamos ubicados en la 498 West Missouri, Avenida Phoenix, Arizona. Para mayor información, comunícate con nosotros a nuestra línea WhatsApp +1-602-279-0426. Te esperamos. Será un tiempo de gran bendición. No faltes. Está bueno, mírate encendido. Si alabas a Jesucristo, sale bendecido. Vámonos para la iglesia, vámonos para gozar. Dios desea tener una relación personal contigo y en Ejército de Amor puedes encontrarlo. Somos una iglesia con el propósito de enseñarte y capacitarte en la palabra de Dios para vivir y ejercer con poder y autoridad el reino y el sacerdocio que Dios ha establecido en nuestras vidas a través de su Hijo Jesucristo para vivir el todo de su palabra aquí en la tierra. Ven, te esperamos con toda tu familia los martes y jueves a las 7 de la noche y domingos a las 2 de la tarde. Estamos cerca de ti en el 498 West Missouri Avenue, Phoenix, Arizona 85013. Visítanos en ejércitodeamor.org. El Ministerio Ejército de Amor y el programa Fe Sin Barreras agradece a los socios en oración. En todas partes, en todo el planeta. Escucha Radio Vital en diferentes plataformas. Disfruta nuestra programación en www.radiovital.org, en nuestra aplicación móvil para Android y iPhone, y ahora también en la plataforma de Radio Garden. Radio Vital, el complemento de tu vida. Radio Vital transmite desde Phoenix, Arizona, Estados Unidos, llevando las nuevas de salvación a todo el mundo en su frecuencia www.radiovital.org, transmitiendo las 24 horas en vivo con las alabanzas que exaltan el nombre que es sobre todo nombre, Jesús, por www.radiovital.org. Radio Vital, uniendo a la familia en todo el planeta. Porque es vital estar unidos. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. El poder de la bendición que está en mí fluye en el nombre de Jesús. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. 1 Juan 5, 14 y 15. Continuamos presentando Fe Sin Barreras con los pastores Blanca y Eduardo Urrea. Fe Sin Barreras. Doy gracias a Dios porque podemos continuar con este precioso programa. Fe Sin Barreras es un programa, como siempre les digo y les repito,
es una instrucción que alimenta tu vida espiritual. Y tienes que confesarlo con tu boca y creer con tu corazón que eres un espíritu, que tienes un alma y vives en un cuerpo. Para que puedas ejercer el reino de Dios, es la única manera, viviendo en el espíritu. Si quieres llevar en raciocinio carnal las cosas que pertenecen al reino, es imposible. El evangelio es para hombres y mujeres que hemos nacido de lo alto. Aleluya. Y todos los días demanda comer, alimentarnos. Por eso estamos aquí y por eso estoy siempre tocando a la puerta del corazón de usted a través de la palabra, con la palabra de Dios. Porque la única persona que puede traer convicción a tu espíritu es el Espíritu Santo. Nadie. Los encomiendo a Dios, dice el apóstol Pablo, y a la palabra. Y la palabra es espíritu. Si la palabra de Dios no hace rema, no se revela aquí en el corazón, vas a seguir con las mortificaciones y las tensiones. Donde la Biblia dice, tira toda ansiedad. ¿Y por qué cargas con ella? Porque para poder tirar una ansiedad necesitas tirarla y apropiarte en el espíritu de lo que tú tienes en el espíritu. Todo lo tienes en el espíritu. Porque todo lo puedo en Cristo. Ahí, ¿por qué todo? Porque estoy en Cristo. Eso no es común, pastor, no lo enseñan, ya, pues ni modo, pues llegó el tiempo, hoy, y da gracias a Dios que estás en el tiempo correcto para aprender a vivir. No importa que tengas 50, 60, los años que hayas tenido, no importa, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, sino que de aquí para adelante, por nada ni por nadie te deje llevar o arrastrar a la vida que no es la vida que Dios trajo. Maravillosamente Dios nos dio una vida maravillosa. Nos están sintonizando países como Canadá, Irán, Finlandia, Colombia, México, Canadá, Estados Unidos. Y como siempre, pues está mi esposa, mi amada esposa, y también está mi amada hermana Lupita. Un abrazo, mi hermana Lupita. Nuestra hermana Adelaida Mendoza, un saludo muy especial hasta Magdalena de Cristo, Sonora. Mandamos este saludo y continuamos con el plan de hoy que estamos leyendo en el libro de Efesios. En el libro de Efesios capítulo 1 versículo 4, donde dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Aleluya. Qué tremendo está eso, ¿no? La mente de nosotros no tiene facultad ni para tener idea. Con razón el Señor dice, con el corazón se cree. Así es sencillo. Pero mire lo que continúa diciendo el versículo, antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora, les compartí ahorita ya en el libro de Lucas 1:75, lo que leímos hace ratito, en santidad, en justicia delante de Él todos nuestros días. Es Lucas, Nuevo Pacto, Nuevo Testamento. Y voy a leer en Colosenses 1:22, la escritura dice la escritura, y bueno, voy a empezar del 21. Y a vosotros, dice Colosenses 1:21, y a vosotros también que erais en otro tiempo extranjeros. Éramos extranjeros, ya no somos extranjeros. Y enemigos de vuestra mente, dice. La Biblia Reina Valera dice mente, pero yo quisiera ver otra versión. Haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado.
dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mentalidad, nuestra manera de pensar, o quien dominaba nuestra alma. ¿Quién dominaba nuestra alma cuando estábamos muertos en delitos y pecados? El diablo, el mundo, la carne, los deseos de los ojos, los deseos de... O sea, otro sistema, haciendo las malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne. O sea, está hablando de la crucifixión de Jesucristo en la carne. Cuando fue a la cruz, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. ¿Cuál fue el propósito? Para presentarnos sin mancha. Gracias, mi hermano. Tenemos una versión TLA. Antes ustedes estaban lejos de Dios y eran sus enemigos, pues pensaban y hacían lo malo. Sin embargo, ahora Dios los ha hecho sus amigos por medio de la muerte de su Hijo, quien se hizo hombre. Dios lo hizo así para que ustedes pudieran presentarse ante Él sin pecado y libres de culpa. Aleluya. Puro manjar. Pero quiero que vean algo junto conmigo que me apasiona. A mí me apasiona escudriñar la Escritura. Antes ustedes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, pues pensaban y hacían lo malo. ¿Cómo íbamos a pensar lo bueno? ¿Cómo íbamos a hacer lo bueno? ¿Cómo? Si vivíamos bajo la potestad del mismo infierno, del mismo diablo. Era nuestra naturaleza. Por eso éramos eso. Pero ahora ya no somos eso. Si tú aceptas que eso eras antes, pero ahora no lo eres, ahora estás de acuerdo con Dios. Cuando yo oigo en las iglesias, hermanos, ustedes saben que somos pecadores, digo, santo Dios, esta gente ni tiene ni idea qué es la redención. Nosotros ya... Está escrito, lo estamos leyendo en esta versión, lo estoy leyendo en Reina Valera, ahora te lo voy a leer en Nueva Versión Internacional. En otro tiempo ustedes, por sus actitudes y malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Entonces, si ya antes estaba alejado, ahora estoy en su misma esencia, en su gloria, fusionado con Él. Aleluya. Mírate lo que dice aquí. Estamos leyendo el 20 en Colosenses 2:10. Bueno, empecé de... Perdón. 1:22. Si en verdad permaneces fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me regreso. En su cuerpo de carne por medio de la muerte. ¿Lo ve? Para presentarnos santos. Aleluya. Para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Jesús. Ahora viene el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, y fíjate lo que nos dice. Si en verdad permaneces fundados y firmes en la fe. O sea, para estar firmes en la fe es siempre estar creyendo con mi espíritu lo que Dios dice en su palabra. Si Él dice que ya soy santo, soy santo. Si dice que yo ya no soy pecador, no soy pecador. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y yo no voy a hablar lo que Dios hizo por mí. Dios hizo por mí.
y Dios quitó de mí. Y yo no voy a hablar que soy lo que Dios ya quitó de mí. Espero que se haya entendido. Aleluya. Vea la condición aquí. Si en verdad permaneces fundados y firmes en la fe. Vea la importancia de tener un pastor. Vea la importancia de tener una vida sana espiritualmente hablando. De tener una iglesia de palabra y de espíritu y acción, porque la fe sin obras es muerta. Vea la importancia de ser honestos con Dios y con uno mismo. La gente se anda cuidando de que la gente no lo vea, no, pues tienes que tener, esa es doble vida. Sí, en verdad permaneces fundados y firmes en la fe y sin moveos de la esperanza del evangelio que habéis oído. Estas condiciones en el versículo 23 en la Reina Valera dice sí. Estás hablando del capítulo 1, versículo 23. Sí, es una condición. Y es ahí donde los hermanos que están peleando por las pruebas y por las luchas y los desiertos y los sufrimientos, ¿cómo se enojan? Aquí dice, si en verdad permaneces. No es negociable, o permaneces o no permaneces. Es que, hermano, son babies espirituales. ¿Cómo van a ser babies espirituales con 10 años dentro de la iglesia? ¿Saben leer? Yo recuerdo una vez, y ahora lo voy a decir como un testimonio, porque es un testimonio. Llegamos a esta ciudad de Phoenix, Arizona, yo y mi esposa, a vivir. De una manera sobrenatural Dios nos trajo. Y llegamos y empezamos a buscar una iglesia donde congregarnos. Y fuimos a una y algo nos dice no, fuimos a otra, tampoco. Fuimos a otra y había enseñanza de la palabra. Y le dije a mi esposa, bueno, hay enseñanza, es buena. Y seguimos yendo pero el Espíritu Santo comenzó a mostrarme cosas a mí que yo pues dije, bueno, estoy dispuesto todavía a seguir buscando donde congregarnos, pero mientras el Señor no me muestre otra parte, no me voy a mover, aquí nos vamos a quedar. Para mi sorpresa, en ese periodo que estábamos yendo ahí, de repente el día de oración, llegamos a la oración y no hay oración. Está cerrada la iglesia. Y eso a mí me sonó como cuando alguien toca el piano y se equivoca. Ton, ton. ¿Cómo no? Lo más importante en una iglesia es la oración. No de fanáticos, la oración de creyentes. La oración de creyentes ora poderosamente guiado por el Espíritu Santo, destruyendo las obras de las tinieblas que privan a personas el vivir el estándar de la redención. Eso se va a hacer a una iglesia. No quiero meterme en más cosas. Eso fue la primera vez que vino a mi espíritu decir, algo anda mal aquí. Y le hablé al pastor y le digo, pastor, yo sé que usted es la autoridad de la iglesia y necesitamos dejarle saber que tenemos interés en orar, pero si usted no va a venir, nomás pedimos permiso para orar aquí afuera. Pues no le agradó mucho y dice, ahí voy. Y ahí estuvimos afuera esperando como un tiempo de más de media hora. Llegó, entramos, oramos y nos fuimos. Pero ya había en mí algo que no estaba pastoreando de la manera que un pastor llamado por Dios pastorea.
el hombre llamado por Dios para pastorear, fíjate, el verdadero pastor, número 1, fue formado como discípulo, te lo dije hace rato. Y número 2, quiere que sus ovejas crezcan y se formen como discípulos. Porque el dueño de las ovejas es Jesús. Él fue el que pagó el precio por cada oveja. Y si Él quiere escoger a una de sus ovejas y ungirlo para llamarlo y mandarlo de evangelista, de pastor, de lo que Él es el Señor, Él va a apartar. Y nunca se ha equivocado. Todos los que son llamados, los frutos se ven. Todos los que son llamados. Yo les digo así de esta manera para que entienda mucha gente. Dios te llama con todo y viáticos. Así es. ¿Por qué? Porque Él te llamó. El obrero es derechohabiente a vivir del Evangelio. Tiene el derecho de vivir del Evangelio. Para eso Dios levanta personas. Nosotros lo hemos vivido, yo y mi esposa, y lo puedo compartir, que hemos vivido experiencias maravillosas y la cuenta, ¿cómo está la cuenta? Híjole, ¿no? Y Dios no nos abandona, siempre tiene la provisión. Y sé que todo tiene, hasta que nosotros mismos maduramos en el hombre interior y ciertamente dependemos de Dios. Porque depender de Dios es la clave fundamental en todos los aspectos, no nomás en las finanzas. ¿Sí? Si algo te duele ahorita, háblale a tu cuerpo, depende de Dios, la palabra es Dios, y dile a tu cuerpo, sé libre. Aleluya. Tengo aquí en la palabra de Dios otro versículo que en primera de Tesalonicenses, sí, en el capítulo 4, versículo 7, mira lo que dice. Pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a la santificación. ¿Te fijas? Desde antes de la creación del mundo estaba el sistema para vivir en santificación. Y esto se lo está hablando, así que el que desecha esto no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Santo Espíritu. Hermanos, es un valor impresionante lo que tiene la vida nueva que tenemos en Cristo. Es una vida poderosísima, poderosísima. Y sé que esto se está despertando en el mundo completo. Se está despertando un avivamiento que es del reino de Dios. Va a haber muchos jovencitos para mí de 25, 30 años, 20 años, que van a entender que se tienen que sentar a aprender y a madurar espiritualmente. Y esos jovencitos van a decir, no, yo no voy a dedicar mi vida a las modas del diablo que ahorita está haciendo, porque ahorita es una asquerosidad, ya no se le puede llamar ni diversión a lo que está sucediendo en lo que le llaman diversión, ¿no? El sentido común, la misma sentido común e inteligencia te dice, ¿cómo va a ser diversión que vayas a un lugar supuestamente de convivio y te den una bebida como un muchachito en California y en la bebida le pusieron veneno, lo mataron en una bebida, y era un jovencito que apenas empezaba a salir a las... cayó muerto. Dices tú, ¿cómo? No puede ser.
Es impresionante. Ya no es diversión lo que está sucediendo. El puro sentido común le dice a un padre de familia: hey, ni vayas a esas cosas, te van a matar ahí. Armas, drogas, prostitución, lesbianismo, o sea, es un trochil. No sé si hay otro nombre mejorcito. Y por si usted no sabe qué es un trochil, es la habitación de los puercos. Eso es. ¿Y qué son? ¿Cómo? ¿Por qué Cristo echó los puercos? Los demonios, ¿por qué crees que se metieron en los puercos? Cuando Jesús liberó a aquel hombre que estaba en el cementerio poseído por legiones de demonios. Aleluya. Bueno, voy a leer en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 7. Dice: pues no nos ha llamado Dios. Dios nos llamó. Dios nos escogió desde antes de la creación para vivir en santidad, en justicia de Él. Sí. Y por último, quiero compartirte en el libro de Aleluya. Timoteo, no, es Tito. El libro de Tito. Aleluya. En el capítulo 2, versículo 12. Aleluya, dice la escritura: enseñándonos que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sabia, justa y piadosamente. O sea, sabia, vivamos en este mundo con sabiduría de lo alto, es lo que está diciendo, los principios del cielo. Que vivas en el Espíritu, pues. Justa, con la justicia de Él, y piadosamente. Eso es como concluyo el día de hoy este Fe Sin Barreras. Te espero el día de mañana, y si tú en tu corazón tienes el deseo de ayudar a alguien que está viviendo la vida cristiana de una manera incorrecta y ama a Dios, porque yo oro por los que aman a Dios que no lo conocen. Esos son mi pasión. Porque estoy dándome cuenta que Dios ya me está trayendo personas que aman a Dios pero que no lo conocen. Antes venían personas que querían los beneficios de Dios pero no amaban a Dios. Y hay mucha diferencia. Ayer en una tienda le hablé a una señora del reino de Dios. Y lo primero que me di cuenta es que amaba a Dios. El que me ama me oye, dice la palabra. Porque me comenzó a escuchar. Aunque me dejó saber que ella pertenecía a una religión. Le digo: pero usted ama a Dios. Usted ama a Jesús, el que dio a luz la Virgen María. Sí, me dice. De Él te estoy hablando. Pero tú no tienes derecho a andar como andas. Tú tienes derecho de estar libre completamente espiritual, mental, emocional y físicamente. Y le dije: ponga su mano ahí. Puso su mano arriba del carrito y oramos en el nombre de Jesús. Unos siembran, otros riegan. Pero Dios da el crecimiento. Así que, hermanos, los amo. Profetizo una generación que no va a limitar a Dios. Te espero en el próximo programa. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Aleluya.
Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios, por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos.